Este bulo o esta manipulación, la verdad es que tiene mucho tiempo. Yo recuerdo estar combatiéndola desde hace pues, más o menos unos 8 años. Estamos hablando del tema de los empleados públicos en España. Aquí hay dos informaciones que se suelen dar a menudo. La primera es que en España, teóricamente, según dicen muchos, hay muchos empleados públicos, muchos funcionarios. Eso es absolutamente falso. Eso es un bulo de la cabeza a los pies, porque en todos los indicadores que podemos utilizar de empleo público siempre sale que España tiene muy poquitos en comparación con el resto de los países de su entorno, por debajo de la media. Y como digo, todos los indicadores, tú puedes mirar el empleo público en función del total de empleo que haya, o puedes mirar el empleo público en función de la capacidad económica del país, o el empleo público en función de la población activa, en fin, que se puede mirar de muy diversas formas y siempre España tiene muy poco empleo público. Así que eso ya, ¡pum!, eso ya lo sabemos. Eso, por cierto, lo he desmontado ya en algún vídeo por aquí. Aquí me voy a centrar más en la otra pata del bulo, que es más una manipulación que un bulo, que es decir, que España gasta mucho en el salario de los empleados públicos. Y fijaos, no es exactamente lo mismo, porque ya tenemos claro que hay pocos empleados públicos en España en comparación con los vecinos, pero ¿gasta más que los vecinos en estos empleados públicos? Lo primero que hay que decir es que en términos promedio, sí. En términos promedio, sí, eso es un dato que además, como os digo, hace mucho tiempo que ya vengo combatiéndolo. Tengo un artículo escrito en el año 2016 en el que le respondo a Juan Ramón Rayo, curiosamente. Los tiempos no han cambiado, antes era por escrito, ahora es por vídeo, pero al final era lo mismo, ¿no? En el que le combatía esa idea que él había escrito un artículo de España es un país de camarero, pues era una barbaridad. Perdón, España es un país de funcionarios, no de camarero, ¿no? Era una barbaridad porque al final comparaba funcionario con camarero, que no tiene ningún tipo de sentido, una es una categoría y profesional y otra es una profesión en sí, pero bueno, os dejaré el artículo por si os interesa volver un poco al pasado. Aquí voy a recuperar precisamente la argumentación que utilicé en su día. Sí, España, si miras el gasto en empleados públicos, está por encima de la media. Tampoco es que sea una locura, ahora vamos a ver los datos, pero sí, está por encima de la media. Pero eso no quiere decir que España esté pagando mucho a sus empleados públicos. ¿Por qué digo esto? ¿No suena contradictorio? Suena contradictorio, suena contraintuitivo, pero hay una explicación muy fácil, muy sencilla de entender, y es la que vamos a ver a continuación. Todo esto empezó por este bulo traído aquí, este titular de Objective, ¿vale? Que tiene bulos, tiene manipulación, tiene un poco de todo, como estamos acostumbrados ya de este maldito panfleto, que es una barbaridad, que ojalá lo cierren algún día, porque solo lo único que hace es desinformar a la gente, ¿no? Entonces os leo literalmente el titular. España gasta en salarios públicos un 45% más que Alemania y un 15% más que la eurozona. Lo primero que hay que decir es que solo decir eso es como, a ver, si me estás mirando la cantidad de salario, pues entonces normal, porque es que... perdón, me estoy liando. Es que hay gente que ha criticado este titular diciendo, no puede ser así, no puede ser que España gaste más en salarios que Alemania, porque Alemania es un país mucho más grande y tiene mucho más empleados públicos en términos totales. Y esto es verdad, es así. Por eso el titular pues llama a engaño. No es lo mismo poner que gastas en salarios públicos un 45% más que decir, oye, el promedio del gasto en salario público está por encima en no sé cuánto por ciento más que Alemania. No es lo mismo, por eso el titular pues da pie a que se le critique. Pero esa crítica a mí me parece floja, porque ya puede imaginar, o sea, si vamos a comparar España a Alemania hay que hacerlo en términos relativos. Evidentemente Alemania es una economía más grande y tendrá más empleados públicos casi por lógica, porque es más grande, no porque en términos a su tamaño tenga que gastar más, ¿no? Entonces, vamos a ver el dato que se utiliza para poder titular así. Y fijaos que utiliza un gráfico que, por cierto, no es exactamente... Yo me he ido a los datos oficiales de Eurostat, que pone ahí, oye, esta es la fuente del Instituto Juan de Mariana en el que Juan Ramón Rayo precisamente era director, creo que ahora no. O sea que ya os podéis imaginar el sesgo que tiene. Y me he ido a los datos y digo, oye, no son los mismos. Y no lo he entendido, pero no hay mucha diferencia. Entonces no sé si es que han cogido datos de otro año o qué, pero bueno, es lo de menos. El caso que tenemos a España, que gasta en empleo público sobre el porcentaje del PIB un 11,3%, cuando la media de la zona euro es del 9,8%. Pero bueno, lo de la media ya sabéis que llama engaño, porque en la media está Alemania, que pesa mucho, que empuja la media hacia abajo. Alemania es que tiene un 7,9%, es el segundo país que gasta menos en esto. El primero es Irlanda, 5,9%. Pero por encima de España hay muchos, ahí lo veis: Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Francia, Suecia, Chipre, Eslovenia, Croacia y Estonia.
Quitando a los tres últimos, no suena nada mal, ¿no? Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Francia, Suecia, no parece que sean países precisamente pobres o que tengan problemas económicos. Eso es lo primero, ¿no? O sea que evidentemente cuál es el relato que hay detrás en estos medios. España gasta muchísimo y esto es una locura, es ineficiente y tal. Bueno, si eso es ineficiente, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Francia, insisto, tendrían que ser países, y Suecia, tendrían que ser países muy ineficientes y no lo son, ¿vale? Son países muy productivos y de eso no hay ninguna duda. Entonces, eso es lo primero, que esto no es malo per se, pero es que vamos a tratar de entender ahora por qué en España se gasta más. Es que los empleados públicos en España, no sé, tú coges a un médico y cobra más que un médico de un país de Alemania. No suena raro, ¿verdad? No suena raro. Ahora vais a entender porque eso no es así. Entonces, antes de meterme en ello, que es la explicación central, quiero que veáis las barbaridades que hay dentro de la noticia, que yo tengo que hacer de tripas corazón y leerlo un poco por encima. Os aconsejo que no lo hagáis, yo lo hago yo por vosotros y lo paso mal por vosotros y me dan náuseas por vosotros y os leo. Lo cierto es que el excesivo y creciente peso del empleo público, señala Llamas, que por cierto, no lo he dicho, Llamas es el economista más corrupto de todos los que he visto en mi vida, o sea, supera a La Calle, para que os hagáis una idea, y yo he debatido con él algún programa de televisión y es lo peor, ¿vale? Lo peor en formas de hablar, también lo peor en contenido, en fin. Dice, o por supuesto un absoluto liberal, ¿no? Pero luego vive de las pagas del Partido Popular porque trabajó para él. Pero bueno, ya sabéis, la típica hipocresía de esta gente, ¿no? Dice, el recupero, ¿no? Dice, lo cierto es que el excesivo y creciente peso del empleo público es una de las razones que explican el mal comportamiento de la economía española en relación con la Unión Europea de los 27. ¿Pero qué te has fumado, compadre? Pues lo primero es, si España está actualmente creciendo mucho más que la media de la Unión Europea de los 27, pero bueno, si me coges también, porque es lo típico que hace esta gente, me coge los años de la pandemia, que sí que España cayó mucho en la pandemia por ser un país turístico, o sea, de que una economía turística, y la gente cuando hay pandemia no podía viajar, pues normal que caiga más el Producto Interior Bruto. Pero ¿de verdad me estás diciendo que eso es culpa de que haya mucho empleo público? Que encima no lo hay. Que me puede decir, está creciendo mucho, que tampoco es el caso, pero bueno, es que esta gente ya dice lo que le dé la gana y da igual, se lo va a poner en una noticia y la gente que diga, mira, es una noticia, pues me lo leo, yo qué sé, en fin, ya sabéis la típica historia para engañar y para manipular a la gente, ¿no? Entonces dice, el excesivo peso del empleo público, ¿qué te ha fumado, tío? Mira, todos los malditos indicadores que existen, todos dejan a España por debajo de la media. Os traigo aquí el más conocido, que es el de la OCDE, que es empleo del gobierno total como porcentaje del empleo total. Que encima España juega con desventaja porque tiene menos empleo que el resto de países, ¿vale? Pero bueno, ni aun jugando con desventaja le deja bien el indicador porque España está ahí, ya lo veis, muy lejos, lo tengo subrayado, muy lejos de la media de la OCDE. O sea, casi todos los países tienen más empleo público. E insisto, miras el indicador sobre el empleo total, sobre población activa, sobre el PIB, mires como lo mires, España tiene muy poco empleo público. Nadie puede negar eso, de verdad, ni el más corrupto de la historia debería poder negarlo, pero ahí está Llamas diciendo el excesivo peso de empleo público. En fin, no sigo más con esto. Aquí tiene otro gráfico bastante conocido por ahí sobre lo mismo, más visual, más bonito, para que veáis que sí, que son Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Canadá, los países con más empleo público. ¿Suena mal? ¿Suena ineficiente? Desde luego que no, ya quisiéramos, ¿no? Y ahora, ¿qué ha pasado? Porque dice el excesivo peso del empleo público. Bueno, pues vamos a ver que para empezar el salario, lo que se le, mejor dicho, el coste público que le suponen los empleados en España ha bajado un montón desde el año 2019 hasta la actualidad, ¿eh? O sea que ahora de todo el gasto de la economía española ha bajado bastante el peso del empleado público. Esto pasa en casi todos los países porque las pensiones están ganando mucho peso sobre el total, pero fijaos que en España, que es menos 1,4, está por encima del resto, ¿no? O sea, que tampoco es un excesivo peso del empleo público que está creciendo, como decía Llama, y que no está creciendo ni en número ni en salario, ¿no? Pero vámonos con el argumento que yo decía. ¿Cómo es posible que España, que tiene menos empleados públicos que la media, gaste tanto? Porque gasta proporcionalmente más que la media europea y un montón por ciento más que Alemania. Por este dibujito que os traigo aquí, que creo que se puede ver de una forma muy ilustrativa. He tirado un rato cogiendo las profesiones para que veáis que en España hay pocos empleados públicos, ¿vale? En comparación con Alemania, por cierto, hay más, ¿eh? En España hay más, pero hay en términos relativos, por supuesto. Pero ¿qué es lo que ocurre?
que en España se ha privatizado casi todas las actividades que son de salarios bajos o salarios medios. Por ejemplo, tu ayuntamiento, seas quien seas que estés viendo este vídeo. ¿La limpieza quién la hace? ¿La hace la empresa pública de tu ayuntamiento? Probablemente no. Probablemente lo haga una empresa privada, que se ha externalizado el servicio, se ha privatizado esa gestión y normalmente son salarios bajos. ¿Qué pasa con la retirada de residuos? Un poco más de lo mismo. ¿Qué pasa con algunas obras? Un poco más de lo mismo. ¿Qué pasa con la limpieza de los parques y jardines, jardinería? Un poco más de lo mismo, ¿vale? Pintura, no sé qué, un poco más de lo mismo. Servicios de cocina de alguna empresa pública y tal, un poco más de lo mismo. Casi todo se ha privatizado. En cambio, ¿qué pasa en países como Alemania? Que no. Ahí se ha privatizado y externalizado mucho menos. Los sindicatos son muy fuertes y dicen, esta parte, la cocina, los cocineros, los que están aquí sirviéndonos, van a ser de nuestra empresa pública, de nuestra administración pública. La retirada de residuos la vamos a hacer desde el propio ayuntamiento, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que hay es que en Alemania hay muchos empleados públicos, pero están en casi todos los rangos salariales. Y en España hemos privatizado los rangos salariales más bajos. Por eso ahora en España, ¿qué tenemos? Pues ahí lo tenéis, médicos, profesores, jueces, abogados, militares, ¿no? Policía, bomberos, que tienen rangos salariales medios y altos. Cuando tú haces la media, tienes pocos empleados públicos en España, y le haces la media, te sale alta. ¿Por qué? Porque son empleados públicos con rangos salariales altos. En cambio, te vas a otros países, como Alemania, que pueden tener incluso más empleados públicos. No es el caso de Alemania, pero yo qué sé, por ejemplo, no sé si lo tengo aquí, sí. Austria, ¿no? Austria tiene más empleo público que España. Perdón, más gasto público. Más gasto público. Aquí lo tenemos, ¿no? Austria, perdón, tiene menos gasto en empleados, pero tiene más empleados públicos, ¿vale? Tienen más y gastan menos. ¿Por qué? Pues por esto, lo mismo, porque allí utilizan empleo público para muchas más cosas. En España no lo utilizamos para limpieza, pena, ni para cuidado, ni para rangos salariales más bajos. ¿Por qué? Porque tenemos un estado del bienestar menos desarrollado también. Solo lo utilizamos para unos servicios esenciales, que son importantes, que tienen que tener un buen rango salarial, pero hemos abandonado un montón de actividades que tienen menos salario. Cuando tú haces la media en países como Austria, sale que se paga menos. Pero no es porque cogiendo un médico español o un médico en Austria o un médico en Alemania, al de España se le pague más. Al revés, se le paga mucho menos, precisamente, en el caso de los médicos, ¿no? Entonces, importante. El dato ese de Objective, sí, es cierto, es correcto, te vas a los datos y está por encima de la media, pero hay que saber interpretarlo. No es que a un profesor en España se le pague más que a un profesor en Alemania o en Austria. No es así. Es que cuando tú haces la media, y las medias las carga el diablo, recordadlo, es una herramienta aritmética, estadística muy peligrosa, porque haces una media, ya sabes, te puede salir cualquier dato. Lo típico de, oye, hay dos personas, uno tiene un pollo, uno tiene dos pollos y uno no tiene ninguno, la media te sale que cada uno tiene un pollo. Ya sabéis que las estadísticas hay que tener cuidado con su interpretación. La realidad es que cuando tú haces la media de los pocos empleados públicos que tiene España, como están en rangos salariales altos, te sale alta la media, ¿vale? Y así de sencillo, ¿vale? Entonces ya sabéis cómo se puede desmontar este bulo, que insisto, viene de largo, no es actual ni muchísimo menos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.